Hola, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra sesión en línea número 2 del curso de bases de datos, generalidades y sistemas de gestión. Para esta actividad vamos a ver la base de datos relacionales. Y antes de iniciar, les voy a dejar por acá esta frase de reflexión para el día de hoy que dice, la felicidad es el significado y el propósito de la vida, el fin de la existencia humana. Entonces, invitándolos pues que ustedes pongan su mejor actitud, ¿sí? Ante cualquier actividad, evento, situación que vayan pasando durante el día. Tenemos aquí esta parte pues de la agenda. Vamos a, obviamente pues a hacer la socialización acerca de las bases de datos relacionales, las evidencias que están propuestas y pues en el momento de que ustedes pues vayan teniendo alguna pregunta, con gusto pues pueden hacerla. Recordemos que pues el objetivo de estas sesiones es mantener una comunicación y una socialización acerca de la temática que se está viendo en este momento, la cual es la actividad de aprendizaje número 2. Bueno, y recordarles pues aquí un poquito que de pronto las personas que todavía no han hecho la entrega de las evidencias de la primera actividad, pues todavía pueden hacerlo. Recordemos que esta fecha límite de envío de evidencias es hasta el 25 de noviembre. Hasta esa fecha, pues ustedes pueden enviar, sí, todas las evidencias. La ideal es que pues vayan organizando sus espacios, sus tiempos, sí, para que pues no vayan a esperar hasta la última fecha, hasta el último día para hacer la entrega, sí, sino que pues puedan irla haciendo pues en diferentes espacios y así pues ustedes al 25, sí, pues entregar ya lo último. Pero digamos si ustedes todavía no han hecho la entrega de las evidencias de la primera semana, todavía pueden hacerlo, sí. Hay algunos que me escribieron preguntándome y sí se puede hacer, sí. Ustedes pueden entregar sus evidencias hasta el 25 de noviembre. Les recuerdo la parte que tiene que ver pues con nuestros medios de comunicación, los cuales son los cursos, el correo, cursos virtuales en a2022@gmail.com, por medio de la plataforma, por las sesiones en línea y los foros que tenemos disponibles. Perdón. Eh, También recordarles, por favor, la parte de la revisión de sus nombres, apellidos, tipo de documento y recordarles que si tienen algún tipo de actualización de datos, entonces pueden realizarlo, ¿sí? Por medio de este correo me pueden enviar su copia y yo lo escalo pues con la persona encargada. Bien, es muy importante que ustedes pues estén pendientes de los datos personales que les aparecen en la plataforma para la cuestión de la certificación. Entonces, eso en aspectos generales para que nosotros pues recordemos. Bueno, ya después de haberles recordado pues un poquito, entonces para la actividad de aprendizaje número 2 vamos a tener las bases de datos relacionales. Recordemos que en la sesión pasada, pues hacíamos como una parte teórica así de lo que eran las bases de datos y en la cual nosotros pues decíamos, ¿no? Desde dónde partía pues el dato, la información, qué era esta base de datos y recordemos que nosotros pues en este curso estamos orientados hacia la parte de las bases de datos relacionales y su diseño, ¿sí? Eso es lo que pues está orientado. Y aquí entonces pues vamos a comenzar nosotros a partir de qué es esa base de relacional. Las bases de datos en sí pues obviamente son colecciones, ¿sí? O archivos de información de estos datos, los cuales pues tienen un esquema, ¿sí? Una estructura, un diseño y las bases de datos relacionales, pues obviamente ellos también van a tener un diseño, pero adicionalmente tienen una relación, por eso se llaman relacionales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo estoy trabajando estas bases de datos, todas las tablas deben de estar relacionadas las unas con las otras. No necesariamente una tabla, si yo tengo, bueno, si yo, digamos, en mi base de datos voy a tener 10 tablas, no necesariamente todas las 10 tienen que estar, pues,
relacionadas con todas, no. Ya con que una tabla esté relacionada con otra tabla, pues ya ahí nosotros estamos teniendo una base de datos relacional. Bien, por eso se llaman así, relacionales, porque van a contener una relación, una tabla con la otra. Entonces, dentro de esas bases de datos nosotros vamos a encontrar, sí, esto vamos a encontrar, pues obviamente unos elementos, sí, que ya los vamos a ver. Pero, digamos aquí para que nosotros pues podamos entender en esta parte, entonces tenemos que estas bases de datos relacionales, ¿sí? Vamos a encontrar es eso, unos tipos de relaciones. Adicionalmente, dentro de estas bases de datos nosotros vamos a encontrar la parte de lo que es entidades. ¿Qué es una entidad? Una entidad es una tabla, ¿sí? Lo que pasa es que ya aquí comenzamos nosotros a manejar, digamos, como otro tipo de terminología y aquí pues nos dicen entidad, pero una entidad que en sí que es una tabla, ¿sí? Que en modelo de entidad-relación la vamos a decir entidad, pero pues es una tabla y dentro de esa tabla, ¿qué hay? Esa tabla es la que a mí me contiene el dato, ¿sí? Entonces, este dato que yo voy a ir almacenando en esa tabla se va a llamar atributos. Por eso, en esta parte, ¿sí? En este cuadro acá, tenemos entidad y tenemos atributo. Porque acá nosotros entonces estamos diciéndole que esa entidad o tabla, ¿sí? Contiene los datos o los atributos, ¿sí? Entonces, ya ahorita vamos a ver unos ejemplos para que tengamos más en claro esta parte. Dentro de esta tabla vamos a encontrar unos atributos, ¿sí? Unos atributos que van a ser especiales. Ese atributo especial de esa tabla se va a llamar llave, ¿sí? Se va a llamar una llave y hay diferentes tipos de llave que también nosotros ya ahorita pues con el ejemplo lo vamos a ver mejor. ¿Listo? Y adicionalmente, ¿sí? Esa tabla va a contener también las relaciones, ¿sí? Entonces, las relaciones también vamos a encontrar tres tipos, ¿sí? Que son específicas de las bases de datos relacionales. Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar una relación de uno a uno, de uno a varios o de varios a varios. Y ya también pues con el ejemplo vamos a ir mirando este tipo de relaciones. Bien, eso es como para hacerles pues a ustedes esa introducción. Entonces, vamos a continuar acá. Bueno, nosotros entonces aquí dentro de esas entidades o de esas tablas que nosotros hablábamos, ¿sí? Entonces, es cuando nosotros vamos a comenzar, o sea, es como la base, ¿sí? De esto, de la organización de nuestra información, ¿sí? Eso es lo que es una tabla. Y la tabla es la que va dando la forma, pues, a esa base de datos. Entonces, las tablas, ¿qué son? Las tablas es una representación, ¿sí? Organizada de algo que va a tener una información de de ese algo, ¿no? Que nosotros estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir la tabla computadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo tener una tabla que se llama computadores, porque los computadores van a tener una información, ¿sí? Van a tener unos datos, van a tener unas especificaciones. Cuando yo puedo sacar unas características de algo, ¿sí? Y aquí me refiero, ese algo puede ser algo tangible o algo intangible. Entonces, en este caso, en ese ejemplo que yo les estoy dando, le estoy diciendo, bueno, voy a tener una tabla que se llama computadores. ¿Por qué? Ah, porque necesito la información de los computadores. Entonces, ¿qué va a tener esa tabla? Ah, bueno, entonces va a tener que la marca, que el color del computador, que el tamaño de la pantalla, la velocidad del procesador, la marca del procesador, que va a tener también cuánta memoria RAM tiene y bueno, y todas las especificaciones que tiene un computador. Sí, eso es una tabla. Pero también yo puedo tener una tabla que me represente a mí algo abstracto, ¿sí? Algo que de pronto yo no pueda tocar, ¿sí? Pero que sé que la información está ahí.
como por ejemplo, ¿qué? La información financiera, ¿sí? Por ejemplo, una tabla que se llame ventas, ¿sí? Las ventas de por sí, o sea, yo sé que hay un producto, un servicio, pero de por sí, o sea, yo no puedo, toque una venta, no, no puedo, ¿cierto? O sea, porque es algo también que es parte de información, pero que es algo abstracto, intangible. Entonces, yo también puedo tener ese tipo de tablas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ventas, listo. Entonces, las ventas pues va a tener una información, ¿no? Entonces, qué producto se vendió, las cantidades que se vendieron, la fecha que se vendió, el total que pagó el cliente, ¿sí? Entonces, va a tener una serie de información, pero que yo la englobo, la formo, ¿sí? En una tabla. Entonces, por eso las tablas, ¿sí? No solamente es para la parte de que yo puedo tener algo que existe físicamente, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, la tabla estudiantes, ¿sí? La tabla profesores, puedo decir, bueno, es que tengo la tabla carro, ¿sí? Porque le puedo sacar las propiedades, ¿no? Puedo decir que tengo una tabla que se llame esto, por lo menos productos, ¿sí? Y demás. Entonces, todo lo que ustedes necesiten, ¿sí? Sacar una información y que esa información, esto va a estar, ¿sí? Esto marcada en unos datos, nosotros la podemos convertir en tablas. En este ejemplo, ¿sí? Este es el ejemplo de unas personas, ¿sí? La tabla puede ser clientes, la tabla puede ser estudiantes, la tabla puede ser profesores, ¿sí? La tabla puede ser usuarios. Porque hay nombre, apellido y edad, ¿sí? Entonces, aquí yo le puedo colocar el nombre a la tabla. ¿Por qué? Porque tenemos estos datos. Entonces, por ejemplo, yo aquí le digo, bueno, esta tabla se llama la tabla aprendices, ¿sí? Puede ser. ¿Qué va a pasar acá? ¿O qué sucede en esta parte? Que las tablas contienen unos elementos. Entonces, dentro de esas tablas, nosotros tenemos que tener un campo, ¿sí? O atributo. Ese campo o atributo, ¿qué me va a contener a mí? Pues lo que yo necesito. Yo comienzo aquí a identificar, bueno, necesito la tabla aprendices y necesito que esté el nombre, que esté el apellido y la edad. Sí, un ejemplo, simplemente. Entonces yo digo, bueno, entonces mi campos, ¿sí? Lo que yo necesito que se vaya a digitar o a guardar en esa base de datos va a ser el nombre, el apellido y la edad. Y yo tengo que nombrarlos, ¿sí? Tengo que ponerles un nombre a cada uno de esos campos o atributos. Obviamente ese nombre tiene que ser adecuado a la información que yo voy a almacenar o al dato que yo voy a almacenar, ¿sí? Porque asimismo, pues yo voy a referenciar esa información dentro de la base de datos. Entonces, si yo digo acá nombre, bueno, entonces yo sé que es que aquí se van a guardar los nombres de mis aprendices. Si yo acá pongo apellido, bueno, es que es el apellido, ¿sí? De ese aprendiz. Si aquí dice edad, bueno, es que la edad del aprendiz. ¿Listo? Entonces, esos campos nombres, ¿sí? Son la información, el dato, las especificaciones, características que yo quiero guardar dentro de la tabla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la tabla automóvil o carro, ¿sí? O carros. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, tengo una tabla, entonces, que se llama automóviles. Entonces, ¿cuál información voy a almacenar yo ahí? Bueno, entonces necesito aquí comenzar a analizar los campos o atributos que va a tener. ¿Qué atributos va a tener pues esa tabla? Bueno, que va a tener entonces, va a tener la marca, ¿sí? Va a tener el color del automóvil, que va a tener el número de puertas, ¿sí? Que va a tener, no sé, el tipo de rin que tienen las llantas, el motor, ¿sí? Y demás especificaciones que pues va a tener ese carro. ¿Listo? Entonces, lo que yo necesito guardar como dato va a ser ese campo o ese atributo. ¿Sí? Entonces yo ya comienzo a dimensionar, bueno, es que necesito una base de datos, ¿sí? Donde voy a manejar o voy a
guardar o almacenar mis productos? Ah, bueno, es una tienda, digamos que es una tienda. Entonces, listo, yo necesito guardar en una tabla los productos. Ah, bueno, pero ¿qué información necesito? Entonces yo ahí comienzo a identificar estos campos atributos. Ah, bueno, necesito el nombre del producto. Necesito la marca del producto. Necesito cantidad del producto. Sí, necesito, ¿qué más? Puede ser la medida, ¿no? O sea, si pues está por libras, por peso no, por cantidad de, si es líquido, ¿sí? Litros. Entonces, depende, ¿sí? Depende eso de la información que yo quiera almacenar aquí. Asimismo, pues yo voy a ir agregando esos campos o atributos. Y tenemos el registro fila. El registro fila es la información o el dato que yo voy a ir agregando, ¿sí? A cada uno de esos atributos. Bien, entonces, yo tengo mi tabla, se llama aprendices. Tengo los atributos, nombre, apellido y edad. Ahora, ¿qué necesito? La información, ese dato, ¿sí? No necesito agregar acá. Entonces, las bases de datos obviamente tienen pues, esa información porque si no, pues no tendría, digamos, razón de ser, ¿no? Solamente diseñar y que no contenga información. Aquí entonces nosotros vamos a ir agregando, ¿sí? Ese dato a cada uno de esos atributos o campos. Entonces, nosotros estamos aquí llenando de registros. Entonces, registro es una fila. Entonces, el registro, el primer registro. Ah, bueno, el primer registro es Franklin García, 25 años. Segundo registro es Ernesto Pérez, 32 años. ¿Sí? El tercer registro, Juan Sánchez, 48 años. ¿Sí? Entonces, los registros es la información o el dato que yo voy agregando, ¿sí? A mi base de datos o a mi tabla en este caso. Bien, entonces, estos son los tres elementos que nosotros vamos a tener que tener en cuenta, ¿sí? Para el diseño de la base de datos, porque todo comienza con las tablas. Vuelvo y pues les hago mucho énfasis en las tablas, ¿sí? Entonces, las tablas puede ser cualquier cosa en la cual yo pueda, ¿sí? Tener esos atributos o esas características para luego insertarle aquí la información y que me cree registros. ¿Listo? Obviamente, eso debe tener coherencia, ¿no? O sea, si yo voy a hacer una tabla de aprendices, yo no le voy a poner aquí marca, ¿no? O sea, no tendría sentido. O sea, si yo estoy haciendo es aquí la información de aprendices, pues es la información acerca del aprendiz, ¿sí? Entonces, yo aquí, ¿qué le podría agregar? Teléfono, dirección, ¿sí? Yo no le puedo agregar aquí otras especificaciones que no tengan que ver con la tabla que estoy haciendo, porque si yo aquí, digamos, esto, quiero saber si ese aprendiz tiene un tipo de automóvil o medio de transporte, entonces lo que yo tengo que hacer es generar otra tabla y entonces pongo ahí sí medio de transporte, ¿sí? O automóvil y pongo las características del automóvil. Bien, las tablas deben de tener esa parte, ¿sí? De que esas características o esos campos, atributos que estoy sacando sean propias, pues, de lo que yo estoy especificando. ¿Listo? Entonces, es muy, o esa tabla, pues, que yo estoy en este momento sacando, ¿sí? Identificando. Porque ya vamos a ver que esto es muy importante tener en claro cada atributo de dónde pertenece. Bueno, entonces aquí hay unos pequeños, digamos, como pasos para poder diseñar esa base de datos. Primero que todo, nosotros debemos de saber para qué voy a hacer una base de datos, ¿sí? O sea, ¿qué necesito? O sea, ¿qué voy a guardar ahí? ¿Cuál es su propósito? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la tabla anterior, ah, bueno, ¿mi propósito cuál es? Entonces, quiero guardar la información de mis aprendices, ¿sí? Digamos, ese es el propósito. Ah, bueno, bien, entonces yo ya tengo qué información quiero guardar, ¿sí? Acerca de mis aprendices. Ah, bueno, entonces que yo quiero saber, pues, los nombres, la información del teléfono, un correo electrónico, saber en qué cursos está de pronto matriculado.
¿sí? Entonces, bueno, entonces mi propósito entonces es saber, ¿sí? La información, pues, de mis aprendices para poder identificar en qué cursos están, ¿listo? Entonces, hay un propósito. Obviamente, ese es algo mínimo. Si alguien, pues, ya está en la parte de empresarial, pues, bueno, entonces voy a enfocarlo. Mi base de datos es para el registro, ¿sí? De los usuarios de mi supermercado, para los usuarios de mi EPS, para los usuarios de mi banco, ¿sí? Entonces yo comienzo a identificar cuál va a ser ese propósito de mi base de datos. Luego nos dice recopilar la información. Yo tengo que ser un analista, ¿sí? Entonces, bueno, listo, yo necesito la información de mis aprendices. Bueno, esto, ¿de dónde la voy a sacar? ¿Cuáles son la información que necesito? ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo comienzo a analizar, bueno, pero necesito entonces también los cursos en los cuales están matriculados o están inscritos. Necesito también, pues, la parte de pronto de la intensidad horaria de los cursos y comienzo entonces yo a organizar, ¿sí? Esa información que voy obteniendo del análisis de la información que pues yo voy a necesitar y voy recopilando, ¿sí? Voy recopilando toda esa información. ¿Por qué? Porque esa narrativa que yo voy a hacer acá, ¿sí? O esa parte que yo voy a ir anotando acá de lo que yo necesito, esto me va a dar la forma para que yo pueda sacar aquí las tablas, ¿sí? Y comience pues a identificar cuál es la necesidad de esas tablas que voy a yo a utilizar en mi base de datos. Entonces, la tercera dice dividir en tablas. Entonces, aquí es donde yo comienzo a identificar las características o los atributos que yo quiero. Entonces, bueno, que necesito el nombre del aprendiz, que necesito el apellido, que necesito la dirección de su casa, que necesito el teléfono, que necesito el correo electrónico, ¿sí? Bueno, entonces todo eso es del aprendiz, ¿no? Ahora, pero yo también necesito los cursos, ¿sí? Pero el curso no es del aprendiz, ¿sí? El curso son los cursos que él SENA. Entonces, bueno, comienzo a identificar. Entonces, necesito otra tabla, ¿sí? Donde estén los cursos. Entonces, el nombre del curso, la intensidad del curso, si es un curso presencial o es un curso virtual, si de pronto es esto, no sé, ¿qué más le puedo sacar al curso? Sus competencias, sus resultados, sí, o sea, todo lo que tenga que ver con el curso, entonces, bueno, eso va a ser de la tabla de cursos, ¿sí? Y si yo necesito, pues, otro tipo de información, pues, bueno, entonces voy generando esa parte de separar o, digamos, aquí dividir esa información que yo necesito en tablas. Luego que yo ya tenga las tablas, y no significa que esto yo lo vaya a hacer de bien de una vez, ¿sí? O sea, eso también es algo que nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza, que de pronto a la primera no nos va a salir bien, pues, nuestro diseño de base de datos, porque a medida que nosotros vamos avanzando, asimismo vamos viendo las necesidades y se va ampliando esa base de datos, ¿sí? Entonces, es muy importante también tener en cuenta esto, ¿no? Siempre es como un ciclo. Bueno, yo voy acá entonces en las tablas, definir los campos, ¿sí? Definitivamente, si necesito la dirección o el domicilio del aprendiz. Puede ser que no lo necesite porque no le voy a hacer correspondencia, no le voy a enviar nada a su casa, entonces no necesito ese dato. Entonces digo, no, definitivamente quitemos la dirección, ¿sí? Porque no la necesito. Necesito más el correo y el teléfono. Entonces, bueno, entonces necesito esa información. Aquí establecer las claves primarias y crear las relaciones. Bueno, nosotros dentro de nuestras tablas, ¿sí? Necesitamos definir algo que se llama una llave o clave primaria, ¿sí? En esta parte, nosotros lo que tenemos es que, por ejemplo, nosotros tenemos
como ciudadanos o como pues aquí en la parte de la nacionalidad pues de cada país tenemos un código, ¿no? En nuestro caso aquí en Colombia es nuestra cédula de ciudadanía o nuestra tarjeta de identidad o número de registro civil. Sí, esos códigos son únicos, no se repiten, ¿sí? Eso es lo que es una llave primaria. Es un código que no se repite y cada tabla tiene que tenerlo. O sea, es obligatorio. No es que, ay, es que esta tabla yo quiero ponerle la llave primaria y a esta no. No. Todas las tablas tienen que tener una llave primaria y es una regla que tienen las bases de datos relacionadas. ¿Sí? Tienen que tener llave primaria. Eso es algo que lo exige. Entonces, si yo estoy con mi aprendiz, yo tengo dos opciones para esa tabla, que puedo ponerle el código o puedo decir, ah, bueno, no, asociémoslo con el número del documento de él, ¿sí? Y puedo decir que esa es mi llave primaria. ¿Listo? Entonces, todas las tablas, y eso es por regla, tienen que tener una llave primaria. Ahora, ustedes me dirán, ah, pero si yo tengo, por ejemplo, una tabla, ciudades, por ejemplo, ¿sí? Entonces, las ciudades. Entonces, ahí voy a tener el nombre de la ciudad, ¿sí? En que de pronto la ubicación, si está en el centro, en el sur, en el norte, occidente, ¿sí? ¿Dónde está, digamos, como una zona? Entonces, está la ciudad, está la zona, puedo ahí guardar, por ejemplo, el número de la población, bueno, y demás características de la ciudad. ¿Qué sucede? ¿Qué ciudad pueda que no tenga un código? ¿Sí? Pueda que no tenga un código así. Entonces ustedes me dicen, ¿y cuál ahí sería la llave primaria o la clave primaria? Pues es un código que ustedes pueden ponerlo aleatorio. ¿Sí? Entonces, ah, bueno, vamos a poner entonces un atributo que se llame esto código de ciudad, ¿sí? O ID de ciudad, y ese va a ser mi llave primaria, ¿sí? Entonces, ah, bueno, entonces la ciudad uno va a ser Bogotá, la ciudad 2 va a ser Medellín, la ciudad 3 va a ser Cali, la ciudad 4 va a ser tal. Y así comenzamos nosotros a llenar, ¿sí? Nuestras llaves primarias. Entonces, pero Buenos días, ten muy profe. en cuenta. ¿Sí? Es Buenos días. como la columna ID, ¿sí? Que se puede Sí, colocar en... Ok. ajá, sí, exactamente. Es como la columna ahí. Entonces, sino que hay que identificar que en algunos, pues nosotros vamos a poder, digamos, como manejar un código que ya está y que es único, pero en otros, sí, pues obviamente no van a tener esos códigos de pronto únicos, aunque yo creo que sí, que las ciudades tienen unos códigos, pero bueno, digamos, si yo no quiero manejar esos códigos, pues puedo manejar un código interno y esa va a ser mi llave primaria. Entonces, sí hay que tener muy en cuenta eso. Y la crear relaciones, esas son las llaves foráneas. Las llaves foráneas son esas llaves que me permiten a mí poder hacer la relación entre una tabla y la otra. ¿Sí? Esto es aquella que me permite entonces a mí poder dar un atributo, ¿sí? Dentro de una tabla, pero que la información la relaciono en otra. Como por ejemplo, entonces vamos a mirar un ejemplo para poder entender como más esa parte. Digamos, tenemos esta base de datos muy básica, porque es para que comenzamos nosotros a entender. Necesito, tengo la venta de unos libros, ¿sí? Tengo una librería muy pequeña, está en mi barrio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero organizar, porque tengo varios libros, ¿sí? Y quiero organizar esos libros para poder saber cuáles libros se han vendido, ¿sí? Algo muy, muy simple. Entonces, ¿qué sucede? Que yo comienzo a identificar, ah, bueno, entonces necesito una tabla, pues que me tenga la información de los libros, ¿cierto? Entonces, yo comienzo a decir, ah, bueno, entonces tengo esa parte de los libros. Voy a tener unos campos, ¿sí? Dentro de libros. Entonces, como yo sé que ya necesito una llave primaria, entonces yo le digo, ah, bueno, voy a poner un código. En los libros hay algo que es único y que se llama el ICBN, ¿sí? El ICBN es un código
que tienen los libros, que son pues, digamos, como reconocidos o vendidos, pero pues yo también le puedo poner un código de libro, ¿sí? Un código que yo quiero ponerle a ese libro, también lo podría hacer, ¿sí? ¿Qué más tengo del libro? Ah, bueno, obviamente tengo que tener el título del libro, ¿sí? O el nombre de ese libro. Necesito también la editorial, ¿sí? Eso es algo que pues obviamente vamos a nosotros a necesitar. Necesito saber el precio del libro, ¿sí? Cuánto yo lo vendo pues a mis usuarios, a mis clientes. Necesito saber cuántos libros tengo, ¿sí? De él. Entonces, bueno, que del libro de matemáticas uno, entonces tengo tres, ¿sí? Tengo tres libros de matemáticas. Listo, entonces el stock es la cantidad, ¿no? Pero adicionalmente del libro también hay algo que el autor, ¿no? El autor es el que, pues, obviamente escribió, pero el autor es una persona, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, yo no puedo poner esas características del nombre del autor, ¿sí? Aunque sí lo podría poner si lo quisiera en libros, pero después yo comenzaría a decir, bueno, pero de pronto quiero poner otra información acerca del autor. ¿Para qué? Para que me ayude a mí a hacer búsquedas. Porque si en el caso de que venga un cliente y me diga, oiga, ¿usted qué libros tiene de este autor? ¿Sí? Y ese autor puede tener también otro tipo de información. Entonces, por ejemplo, entonces, de dónde es, ¿sí? Podemos tener alguna información acerca de él, como por ejemplo el género, ¿sí? A veces algunos se especializan como en una cierta literatura, o una cierta área, ¿no? Entonces yo también puedo poner una área. Podemos tener también, digamos en este ejemplo, el país y una biografía de ese autor. ¿Listo? Entonces, como estos datos son tan propios del autor, entonces yo tengo la necesidad de sacarlo en una tabla aparte. ¿Sí? Necesito sacar pues esa tabla aparte y recordemos, miren, la llave primaria, ¿no? Entonces, yo no tengo pues obviamente el número del documento del autor y pues sería irrelevante, digamos, en este ejemplo. Entonces, lo que yo pongo es el IDE que nos dijo acá la compañera, ¿sí? Entonces, yo pongo un IDE o código del autor y con ese código es el que yo voy a tenerla como la llave primaria. Entonces, aquí, digamos, vamos a tener ya dos llaves. Pero como el propósito de esta base de datos que yo voy a hacer es tener, pues tengo una venta de libros, pues yo necesito saber qué se vendió, ¿sí? Entonces, esta es la parte de las ventas, porque necesito saber qué fue lo que yo vendí, ¿sí? Entonces, aquí lo mismo, ¿sí? Yo no tengo un código, pues, digamos, tan obvio de ventas, entonces, bueno, yo no tengo, entonces le pongo I de venta, ¿sí? Entonces, es un código que va a tener esa tabla y va a ser su llave primaria. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que yo necesito saber, pues, qué vendí, ¿sí? Yo no, pues, bueno, listo, el código de la venta, pero ¿y qué vendí? Entonces, aquí es cuando se hace la relación, si se hace la relación de esa tabla, digamos aquí, libro con venta, ¿sí? Porque yo necesito saber qué se vendió. Entonces, bueno, pues como en este caso es muy simple porque solamente tengo libros, entonces lo que yo hago es que relaciono esta tabla, ¿sí? Con la tabla de libros y digo, bueno, sí, es que usted tiene que tener aquí el, en este caso, en este ejemplo, el ISBN, que es el código, porque es la relación del libro que yo estoy haciendo. ¿Listo? Entonces, acá en ventas se está relacionando con el libro para saber cuál es el libro que se vendió. Esto tenemos aquí la fecha de la venta, cuándo se vendió, cuántas cantidades se vendieron y un total. ¿Listo? Entonces, esta parte de las ventas, por ejemplo, esto es algo muy sencillo, ¿sí? Cuando es algo más complejo, pues aquí está también el usuario, el cliente y los datos del cliente, y bueno, y eso se va expandiendo hartísimo.
pero pues estamos haciendo algo muy simple, ¿sí? En hacer esto. ¿Qué notan ustedes aquí? ¿Qué falta? ¿Qué falta de pronto que han visto acá? Recuerden que es una base de datos relacional. Todas tienen que estar relacionadas. Aquí pregunta, ¿todas están relacionadas? Así como lo que pueden observar acá. Bueno, entonces, no sé, bueno. Entonces, aquí lo que podemos observar, ¿sí? Es que nosotros no tenemos relacionada tabla de autores. Fíjense que no está aquí, esta tablita está como aislada. ¿Por qué está aislada? Porque es que no hay una relación. Si ustedes ven aquí, tabla libros está relacionada con tabla ventas porque aquí está la relación con la llave foránea o clave externa. Bueno, acá le pusieron clave externa, pero bueno. ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucede? Que autores no está relacionada si ustedes ven con ninguna. ¿Sí? Entonces, aquí esto nunca puede quedar así, porque es como si tuviéramos una tabla aislada y no, no es una tabla aislada, ¿sí? En tabla libros tenemos que también tener aquí la relación. Entonces, yo tengo que relacionar mi libro tiene un autor, ¿sí? El libro tiene un autor. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí en libros yo pongo y de autor, ¿sí? Y esa es mi llave externa o foránea, ¿listo? Y entonces ahí sí ya tengo relacionado, entonces, libros con autor y ventas con libros. Y quedan todos relacionados, ¿sí? No puedo tener una tabla aislada, no me puede quedar una tabla sola, porque es una regla, así como que tenga llave primaria, ¿sí? Y llave foránea, también, no, no que todas las tablas tengan llave foránea, no es una regla, pero sí tienen que tener obviamente la relación. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Ahora, entonces acá, ya para que nos aparezca más, más organizadito, entonces acá tenemos la tabla de autores, ¿sí? Entonces tengo acá el ID de autor, que es mi llave primaria, ¿sí? Tengo acá el nombre, tengo el apellido, la nacionalidad, fecha de nacimiento y demás que yo quiera ponerle a mi tabla de autor. El tipo de dato. El tipo de datos es importante en el momento de que yo voy a definir, ¿sí? Mi base de datos porque me permite a mí saber qué esto voy a poner en ese dato, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, en el IDE, por lo general, no es regla, no es regla, es numérico, pero no es regla. Hay algunos que, por lo menos con los códigos de barra, ¿sí? Que tienen pues obviamente letras y números, entonces es alfanumérico o texto. ¿Sí? Entonces, esto en este caso, pues lo dejamos como número entero, ¿sí? Número entero, ¿qué significa? Que no va a tener fracciones. Entonces, esto aquí lo que nosotros estamos diciendo es que va a ser por lo menos autor 10, ¿sí? Autor 20, ¿sí? No va a tener entonces esa parte fraccionaria, sino que va a ser un número completo. Y asimismo, nombres, apellidos, nacionalidad, aquí están definidos como texto, ¿sí? Y fecha de nacimiento como fecha, ¿sí? Las fechas, pues obviamente tienen ese tipo de dato de fechas. También, pues sí, por ejemplo, bueno, ahorita en ventas, ahí miramos. Y acá tenemos un ejemplo. Miren algo. Si ven aquí esta parte, esta es la parte donde nosotros vemos nuestra tabla de una parte lógica, ¿sí? Y aquí abajo estamos viendo cómo se ve la tabla diligenciada, ¿sí? Que es una parte diferente. Entonces, para que ustedes miren, ¿sí? Esto es una parte, la parte del diseño, o sea, lo que nosotros queremos hacer. Y acá es cómo quedaría esa tabla diligenciada o digitada, ¿sí? Ya, con esos datos, ¿sí? Entonces, aquí yo estoy haciendo
los campos o atributos, ¿sí? Estoy definiendo el tipo de dato y aquí estoy ya diligenciando esa tabla, ¿sí? ¿Y cómo quedaría? Con los datos. Entonces, fíjense bien, porque son dos formas nosotros de ver también las tablas. Tenemos aquí la de libros, ¿sí? Entonces, fíjense también que la de libros, aquí ya quedó con su llave primaria, ¿sí? Primary key por PK, que perdón que se me había olvidado decirles. Esto, PK es primary key en inglés y pues que ustedes cuando vayan a diseñar su base de datos siempre van a encontrar PK, ¿sí? Es casi como una nomenclatura, es una, no, una abreviatura, perdón, para identificar la llave primaria y FK, foreign key, para las llaves foráneas. ¿Listo? Entonces, esto también para comenzar nosotros a identificar. Entonces, miren la tabla libros. Entonces, la tabla libros aquí vamos a encontrar nuestra llave primaria y nuestra llave foránea. ¿Sí? ¿Y qué es lo que estamos haciendo acá? Nosotros vamos aquí entonces a identificar que el libro tiene un autor, pero que el autor, ¿sí? En la tabla autor es con estos campos y con estos atributos porque contiene otra información, ¿sí? Adicional. Entonces, por eso es importante nosotros comenzar pues a mirar, ¿sí? Esa parte lógica del diseño de las bases de datos. Por eso es que acá me aparece a mí esta llave foránea, porque es mi relación con la tabla autor que contiene otra información, ¿listo? Del autor, que es propia del autor. Entonces, yo acá no puedo poner nombre del autor, nacionalidad del autor. ¿Por qué? Porque es que no es una información propia de los libros, ¿sí? Yo sé que el libro tiene un autor, listo, y eso es un dato del libro, pero los datos del autor, ¿sí? Si yo quiero ahí ponerle que la altura, ¿sí? Que cómo fue sus características físicas, bueno, pero es que eso es del autor, ¿sí? No es del libro. Entonces, nosotros comenzamos aquí a diferenciar cuáles son esas características o especificaciones propias de las tablas para luego nosotros comenzar, ¿sí? A identificar, no, es que miren, esos atributos son pero del autor, ¿sí? No me interesa tenerlos aquí en la tabla libros porque es de el autor, son propios de él, ¿listo? ¿Y cómo nos quedaría pues nuestra digitación? ¿Sí? Nuestros datos. Entonces, el código ICBN, el título y de autor. Entonces, aquí quedaría que el ID de autor es el 1, ¿sí? Año de publicación, precio, stock y género. ¿Qué sucede acá? Y de autor es el 1. Entonces, internamente, ¿sí? Cuando yo quiera saber cuál es el autor 1, entonces, mediante una consulta, él va y me dice, bueno, el número 1 es Gabriel García Márquez, Colombia, ¿sí? Y su fecha de nacimiento fue tal, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber información del autor, yo la estoy relacionando aquí con el ID de autor. Entonces, bueno, es el número y vengo a la otra tabla y ya tengo más información acerca del autor. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos nuestra tabla de libros. Y ya por último, aquí nuestra tabla de ventas. Ahora, fíjense aquí, bueno, y de venta, y se ven ya es una llave foránea, ¿sí? Y acá tenemos, pero aquí, el precio, ¿sí? Los precios, eso era lo que quería acá mostrarles. Entonces, ¿qué sucede aquí con el precio? ¿Sí? Los precios aquí funcionan como número flotante, ¿sí? O número decimal. Entonces, ¿por qué? Porque los precios puede ser que este libro valga, no sé, un valor 21.000, ¿sí? 596,4 pesos. Entonces, como hay una parte fraccionaria, por eso entonces aquí ya es número decimal. ¿Listo? Bueno, y adicionalmente, pues aquí generó un cliente, entonces alguien, ¿quién fue el que compró el libro? ¿Listo? Y así se verían entonces los datos de venta. Lo mismo, queda con el ICBN. Entonces, cuando yo quiera consultar cuál libro fue el que se vendió, bueno, entonces yo ya tengo aquí el SBN
Entonces es el que se termina en 4728. Entonces yo vengo acá en libros, ¿sí? ¿Cuál fue el que termina en 4728? Entonces, bueno, fue 100 años de soledad. ¿Sí? Entonces, ese fue el libro que se vendió. ¿Listo? ¿Cuántas cantidades? ¿En qué fecha? ¿Sí? Entonces, fíjense en este ejemplo, ¿sí? Tan básico, pero que pues contiene muchos elementos. ¿Listo? Y aquí ya pues como nos quedaría a nosotros la parte de las claves y la cardinalidad. ¿Qué es la cardinalidad? Cardinalidad es esto, cómo se relaciona, ¿sí? Una tabla con la otra. Entonces, recuerden que las tablas siempre van a tener una relación, ¿sí? Una tabla con otra tabla. Entonces, aquí, por ejemplo, nos dice que autores a libros es de uno a muchos. ¿Por qué? Porque un libro, o bueno, un autor, no, comencemos, un autor puede escribir muchos libros, ¿sí? Y muchos libros pueden pertenecer a un autor, ¿sí? Entonces, por eso se da la relación uno a muchos. Esta es la relación que más se da en las bases de datos, ¿sí? De uno a mucho y de por sí, bueno, más adelante cuando veamos la normalización, vamos a ver que todos casi tienen que quedar así, de uno a muchos. ¿Listo? Y aquí nos dice que de libros a ventas, entonces que un libro puede tener muchas ventas. ¿Sí? Entonces, 100 años de soledad, yo tengo 50 libros de 100 años de soledad, ¿sí? Entonces, ese libro, pues se puede vender en diferentes días, ¿cierto? O sea, yo no puedo vender hoy 2 libros, mañana vendo uno, pasado mañana vendo 3 y así. Entonces, un libro puede tener muchas ventas. Entonces, por eso acá también queda la relación, ¿sí? De uno a muchos. ¿Listo, chicos? No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. De mi parte, no, señora. ¿No? Bueno. ¿Me recuerdas tu nombre? Laura. Bueno, listo, Laura. Muy bien. Listo. Entonces en esa parte, pues nosotros entonces tenemos ese tipo de relaciones. Bueno, ahora voy a explicarles un poco acerca de la evidencia. ¿Listo? En la evidencia vamos a tener dos evidencias, ¿sí? Una evidencia, déjame que disminuyo esto, es esta. Es un cuadro comparativo. Entonces, es un cuadro donde ustedes van esto, a poner uno en un cuadro los tipos de datos, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de datos? Ustedes van a encontrar muchos más de los que muestran acá, pero pues son estos, ¿sí? Tipo de datos, entonces son textos, fecha, float, ¿sí? De pronto lo van a encontrar en inglés, float, que es el número decimal, int, que es el número entero, object y demás, ¿sí? Entonces van a hacer un cuadro sobre los tipos de datos y van a hacer otro cuadro sobre tipos de bases de datos. ¿Listo? Entonces son dos cuadros que ustedes van a hacer acerca de esas dos temáticas, sí, sobre bases de datos. Entonces, eso. Entonces, sobre tipos de datos y tipos de bases de datos. Ya ahorita les muestro un ejemplo para que lo tengan como más claro. Y aquí van a responder qué es una base de datos relacional, ¿sí? También. Esta es una evidencia, eso lo van a hacer en un archivo, ya cada uno pues lo puede hacer en la herramienta que quiera, no hay problema, y lo suben. Eso, discúlpenme, al final les muestro ya el ejemplo. Y vamos a tener la segunda evidencia. La segunda evidencia es desarrollar los componentes de una base de datos conceptual. Entonces, aquí vamos a tener nosotros un ejemplo y yo les voy a mostrar un tipo de solución. Cada uno puede
o guiarse por esa solución que yo le doy, o puede también hacer su propia solución, ¿sí? No hay ningún inconveniente, como quiera hacerlo. El caso es que tenemos un colegio y entonces nosotros queremos llevar la información del colegio en una base de datos. Y entonces nos dan unas especificaciones y entonces nos dice que identifica a los profesores, ¿sí? Y nos dice que tiene que tener el nombre, apellido, el documento, el género, la materia o asignatura que dicta, los cursos. Los cursos, los cursos en este caso es el grado, ¿sí? O sea, la materia es la asignatura. Entonces, matemáticas, informática, álgebra, cálculo, no sé qué más dan, bueno, inglés, todas las asignaturas del colegio. Los cursos son los grados, ¿sí? Entonces, el curso aquí es el grado 11, décimo, noveno, octavo, sí, todos los que están en el colegio. Y adicionalmente dice que tiene un código al docente. Dice que hay una tabla que se llama estudiantes del grado 11 con nombres, apellidos, documento de identificación, curso, donde está matriculado, edad, fecha de nacimiento y género. Y materias, ¿sí? Con el nombre de la materia, código de la materia y el profesor de la materia. Eso es lo que nos da. Entonces nosotros vamos identificando que pues ya tenemos aquí, ¿sí? Unas tablas, ¿sí? Ya vamos a tener. ¿Por qué identificamos que son tablas? Porque tienen ya unos atributos, mire, o unas especificaciones o características. Entonces yo ya comienzo a decir, ah, bueno, entonces profesores y tiene estos campos, ¿cierto? Estudiantes y tienen estos campos. Materias y tienen estos campos. Entonces nosotros comenzamos, ¿sí? A identificar, ah, bueno, profesor tiene los siguientes campos. Estudiantes tienen los siguientes campos. Materias tienen los siguientes campos. Aquí yo no he hecho nada, solamente es el caso que nos están dando, ¿sí? Para nosotros, pues, comenzar a identificar. Pero no, aquí yo no he hecho nada, solamente es con lo que nos ha dado el caso. Ahora nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Entonces nos dice que, bueno, que tenemos que poner 10 registros, listo. O sea, tenemos que poner así la información en registro. Recuerde que registro es una fila, ¿no? Así como, ah, no, mejor acá. Así como está acá, digamos. Así tienen que mostrarlo. La tabla, ¿sí? Y los registros, cómo quedaría la digitación. Listo, es mejor el ejemplo. Y acá en el número 3 dice entonces lo que vamos a hacer, ¿sí? Lo que vamos a desarrollar. Entonces nos dice que nombre 5 tablas o entidades que se identifiquen en la base de datos del colegio. Para cada entidad, pues identifique 5 atributos. No es necesario los 5 atributos. Si ustedes encuentran menos, no hay problema, ¿sí? O si encuentran al contrario más, listo, no hay problema tampoco. Lo importante sí es que esto sean 5 tablas, ¿listo? Eso sí. Determine una clave primaria y foránea para cada entidad. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar a identificar. Ya saben que es requisito que haya una clave primaria y no es requisito que todas las tablas tengan llaves foráneas, pero sí que estén relacionadas. Todas las tablas, eso sí. Determine la cardinalidad. Recuerden que la cardinalidad es el tipo de relación que hay entre cada tabla. Entonces, miren. Esto, yo les voy a mostrar aquí, vuelvo y les digo, es un ejemplo. Si ustedes quieren basarse en esta solución, perfecto. Si quieren identificar otras tablas, también está muy bien. Entonces, dice, nombren menos 5 tablas o entidades que identificó en la base de datos. Entonces, en mi análisis, yo identifiqué entonces profesor, estudiantes, materias, cursos y calificaciones. ¿Sí? ¿Por qué calificaciones? ¿Sí? ¿Por qué?
Pues porque al final en un colegio, ¿cuál es el propósito? O sea, nosotros pues saber también, ¿sí? Cuáles fueron las calificaciones pues de esos estudiantes. Vuelvo y les digo, ustedes pueden tomarlo de ejemplo o pueden sacar otras tablas que están ahí y no utilizar calificaciones y también estaría bien, ¿listo? Pero pues esas fueron las 5 tablas que identifiqué y las cuales yo voy a trabajar, ¿listo? Ahora, nos dicen, para cada entidad, esto identifique 5 atributos, ¿listo? Entonces, identifico 5 atributos. Esos atributos, ¿qué sucede? Que yo los saco ¿de dónde? Pues del caso, ¿sí? Están acá. Aquí nos dice profesor. Venga. Espera un momento, chico, esto, listo. Entonces, aquí me dicen a mí que profesor, código del profesor, que el nombre, apellidos, documento de identificación, miren, ¿sí? Esto dice que tiene un género, una materia y un curso. Mire, ¿sí? Materia y curso asignado. Listo. Eso es lo que yo estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Pasando los atributos que me dieron a mí en el caso aquí a la tabla. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo en este momento. Todavía no le he puesto ni llaves foráneas, ni llaves primarias, no, nada. Solamente estoy aquí identificando los atributos. Solamente eso. ¿Quién estudiante? Ah, bueno, pero es que estudiante a mí me dijo que tenía que tener nombres, apellidos, documentos, el curso, la edad, la fecha de nacimiento y el género. Ah, listo. Entonces, yo le pongo todo lo que me dijeron que estaba acá. ¿Listo? Y así hago con materia, curso y calificaciones son las dos nuevas, ¿sí? Digamos, entre comillas, no está la tabla acá, ¿sí? Porque solamente las principales son profesor, estudiantes y materia. Entonces, ¿qué sucede? Que para curso, pues entonces yo le pongo las que yo vaya encontrando, ¿sí? Entonces acá, bueno, listo. Entonces voy a poner el código de curso, el curso, profesor, que es el director de ese curso. Acuérdense que los cursos son, si es de noveno, décimo, 11, acá se enfocan mucho en los de 11. ¿Listo? En la jornada, si es mañana, tarde, noche, o fines de semana, bueno. Y calificaciones, ¿sí? Entonces, calificaciones que va a tener. Yo acá comienzo, en estas dos tablas, ¿sí? Que no están, sí debo de comenzar ya a hacer el análisis, ¿sí? Por mi cuenta. Debo de comenzar a razonar cuáles son esos atributos que yo necesito guardar y esto, cómo, digamos, voy a comenzar digamos, el tipo de dato, esto, y qué es lo que necesito realmente. Entonces, por ejemplo, acá en calificaciones, bueno, ¿yo a quién le estoy calificando? Ah, bueno, al estudiante. Entonces, aquí tengo que tener al estudiante, ¿sí? Adicionalmente, ¿pero qué le estoy calificando? O sea, sí, listo, le estoy calificando al estudiante, ¿cierto? Pero en base a qué o qué él está haciendo. Entonces yo necesito saber aquí qué le estoy calificando. Entonces, bueno, ahí está la materia, ¿no? Necesito saber, pues, cuánto sacó en esa calificación, ¿sí? Entonces necesito aquí la nota, el puntaje, bueno, ¿cómo se llama? Yo acá le puse nota y, o calificación también se le puede poner, ¿no? Sino que yo acá le puse como tal nota. Y también puse aquí fecha, ¿sí? La fecha cuando sacó esa nota, ¿sí? O la fecha que se calificó. Entonces, fíjense acá que tenemos que comenzar ya, entonces ahí sí, analizar, bueno, cuál es la estructura lógica que va a tener esa tabla de calificaciones. Bien, entonces ya aquí quedaron las 5 tablas, profesor, estudiante, materia, curso y calificaciones. Ahora, el otro punto me dice que determine una clave primaria y una foránea. Entonces, aquí es donde yo ya comienzo. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser mi llave primaria? Entonces, en este caso de profesor va a ser código de profesor. ¿Listo? ¿Cuál va a ser mi llave primaria en estudiante? Entonces, va a ser documento de identificación. ¿Sí? Recordemos que las identificamos como la APK. En materia, código de materia.
curso, código de curso, o por lo menos tú lo puedes poner ID, ¿sí? También, y estaría perfecto. Y calificaciones va a ser código de calificación, mi llave primaria. Ahora también a mí me dicen que las llaves foráneas. Bueno, entonces, ¿cómo yo identifico aquí en este caso las llaves foráneas? Bueno, entonces, aquí las llaves foráneas, ¿sí? Como yo ya tenía aquí mis atributos, pero resulta que, por ejemplo, aquí materia y curso están en otras tablas, ¿sí? Materia y curso. Entonces, ¿qué sucede acá? Ah, bueno, entonces yo digo, ah, no, pero como materia y curso están en otras tablas, entonces yo lo que hago es que me traigo la llave primaria de código de materia y código de curso y esa va a ser mi llave foránea en profesor. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se llama código de materia? Porque aquí está código de materia. Entonces, yo la estoy relacionando aquí con el profesor y código de curso. Ah, bueno, porque es que acá se llama código de curso. Listo. Entonces, y son mis llaves foráneas. ¿Listo? En este momento solamente estamos haciendo esta identificación. No se compliquen más. Sí, o sea, solamente estamos identificando cómo se puede relacionar, ¿sí? Las entidades. Solamente estamos haciendo esa parte. Ahora, aquí en estudiante. Ah, bueno, pero entonces estudiante tiene curso, ¿sí? Pero curso como está en otra tabla, entonces, ¿qué sucede? Ah, entonces yo me traigo aquí código de curso y es mi llave foránea. ¿Listo? Lo mismo acá. Ah, bueno, pero acá pasa algo. Resulta que materia solamente tiene esto y no tiene más atributos. Entonces, ¿está bien? Sí, está bien. O sea, no pasa nada con esto. No pasa nada con que una tabla no tenga una llave foránea. Lo importante es que esta tabla, ¿sí? Que no tiene llave foránea, esté en otra tabla, ¿sí? Y en este caso, claro que se cumple. Mire, aquí en profesor tiene código de materia. Aquí en calificaciones también tiene código materia. Entonces, ella está relacionada con otras tablas, ¿sí? Y no tiene necesidad aquí de ella de fuera, no, porque si no hay una relación no que ella necesite ese campo, ¿sí? En este caso esta tabla, pues no hay problema. Entonces, materia quedaría así. Quedaría nombre materia. Si quieren ponerle aquí más atributos, pues lo pueden también hacer, ¿no? Este es mi análisis, por eso les hago pues como el ejercicio acá de que les estoy dando un punto de vista, porque pues obviamente cada uno también va a tener su propia perspectiva. Lo importante es que ustedes comiencen a mirarlo de forma lógica y que tenga, ¿sí? Una estructura. No puedo nada, aquí no me pueden a mí poner nombre de profesor, ¿sí? Aquí no me pueden a mí poner esto, el código del curso, una fecha de nacimiento, ¿por qué? Porque es materia, ¿sí? Porque la entidad o la tabla se llama es materia y nosotros debemos de tener, son los datos pues que son de materia. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. En este ejemplo, sí, yo puse aquí el código del profesor director de curso. Lo puse como para ponerle aquí una llave foránea, ¿sí? ¿Qué es necesario? Pues pueda que no necesitemos saber cuál es el director de grado, pero, digamos, en cada grado aquí en Colombia, ¿sí? O al menos aquí en Colombia, hay un profesor que es responsable de ese grado, ¿sí? Entonces, si están en noveno, en décimo, en once, en cualquier grado, hay un profesor que es el encargado de ese grado, ¿sí? O de ese curso, en este caso que se llama es curso. Entonces, yo lo puse, ¿sí? Y esta es una llave foránea que viene aquí esto enlazada con el código del profesor. ¿Listo? No le puse código de profesor para que pudiéramos identificar que este grado es el director del curso, ¿sí? O sea, no se vaya como a confundir que es código de profesor, ¿sí? No, es el director de grado, ¿sí? Es eso. Entonces, esto yo lo puse acá y por eso lleva la llave foránea con la tabla de profesor. Y aquí, en esa parte de calificaciones, pues entonces pongo llave foránea, código del estudiante y código de la materia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues tengo otras tablas con esa información, entonces lo pongo acá como llaves foráneas. Y ya para terminar,
pues lo que hago, ¿sí? Simplemente es acá ya tener la parte de la cardinalidad o las relaciones, ¿cómo queda? Entonces, aquí me está quedando de la siguiente forma, ¿sí? Entonces, vamos a ver la relación de profesor-materia, ¿sí? Entonces, una materia puede tener muchos profesores, ¿sí? Y un profesor va a tener una materia, ¿listo? Aquí, una relación de muchos a uno. Entonces, una materia puede tener muchos profesores, ¿listo? Sí, lo veo acá. Y muchos profesores o un profesor va a ser el encargado de una materia. ¿Cómo entiendo yo esto? Entonces, lo que estoy diciendo acá es que hay un profesor que va a ser de matemáticas, ¿sí? Y ese profesor, pues solamente va a ser de matemáticas. El profesor no puede enseñar, digamos, inglés, ¿sí? O no puede enseñar informática, como está diseñado en este momento la base de datos. Usted me pueden decir, ah, no, profe, pero sí, es que hay profesores que dan varias asignaturas, varias materias. Bueno, pueda que sí. En este momento, como está la base de datos, entonces no. El ejemplo nos dice que un profesor solamente puede dar una materia, ¿sí? Digamos, ese es el ejemplo. Esto también nos dice acá que un profesor, ¿sí? Entonces, tiene sí, un profesor va a tener también un curso y un curso tiene muchos profesores. Entonces, ¿cómo lo pongo yo acá? Es que un profesor, ¿sí? Solo un profesor puede ser el director de un grado, ¿sí? Entonces, para que lo entiendan así. Entonces, aquí el análisis que hace es eso. Un profesor solamente tiene un curso asignado, pero un curso, ¿sí? O sea, noveno va a tener un director, décimo va a tener otro director. Entonces, por eso se dice que un curso, ¿sí? Va a tener varios profesores. Ahora, acá, curso estudiante. Entonces, en un grado hay muchos estudiantes, ¿no? Entonces, los grados 11, bueno, tienen 30, 20, 40 estudiantes. Entonces, eso es lo que está diciendo. Que un curso tiene muchos estudiantes y un estudiante pertenece a un curso. ¿Listo? Esa es la lectura que se hace. Ahora, un estudiante con calificaciones. Entonces, un estudiante va a tener muchas calificaciones, ¿sí? Y una calificación va a pertenecer a un estudiante. Ahora, aquí la relación de calificaciones a materia. ¿Sí? Entonces, aquí estamos diciendo que una calificación, ¿sí? Va a tener una materia, ¿sí? Y esto, una materia, pues va a estar en varias calificaciones. ¿Listo? Entonces, esa es la cardinalidad que se da, digamos, en este ejemplo. Bien, solamente pues es en este ejemplo, así como yo lo planteé, con el análisis que le hice, con las tablas que yo le agregué, es ese ejemplo. ¿Listo? Entonces, ustedes también vayan interpretando. Esto, en este momento hay muchas, pues ustedes ya yo creo que saben, muchas inteligencias artificiales. Está ChatGPT, está Gemini, Cloud, Lucia, y muchas más, ¿sí? Entonces, ustedes pues también pueden, digamos, hacer uso y basarse en estas inteligencias artificiales para hacer este tipo de ejercicios. Pero no tiene, digamos, razón de ser, es para que ustedes de pronto tengan ideas, se puedan basar. Pero si ustedes no tienen de pronto claro estos conceptos que yo les acabo pues de nombrar, ¿sí? Simplemente lo que van a hacer es esto, copiarse, digamos, de la inteligencia artificial y eso no tiene relevancia, ¿sí? La relevancia está en que ustedes puedan interpretar, que entiendan por qué salieron estas dos tablas, ¿sí? Que entiendan por qué tenemos una llave primaria, ¿sí? Que entiendan que las relaciones están dadas con las llaves foráneas, que también puedan entender que en una tabla, sí, deberían estar solamente los atributos o campos relacionados pues con esa tabla, sí, eso que necesitamos pues para cada tabla una llave primaria, que es obligatorio,
¿sí? Esto que las tablas tienen que estar relacionadas y que pues este diagrama de cardinalidad debe de esto, pues estar así, ¿listo? Pues en este caso, pues miren, quedó así. Si vieron que materia que quedó solita acá, que quedó, perdón, acá, ¿dónde fue? Acá, que quedó aquí en código de materia y nombre de materia. Si ven que está relacionada, ella está relacionada aquí con profesor y está relacionada con calificaciones. No quedó sola, no quedó aislada. Lo que no puede quedar es así. No puede quedar una tabla aparte. O sea, no puede quedar por aquí así solita. No, tiene que quedar con una, con una conexión con otra tabla, ¿sí? Pero si queda así aislada, sin ninguna conexión, esa tabla no nos sirve en una base de datos relacional, ¿sí? Entonces, eso también para tenerlo en cuenta. Si yo ya mm, lo conecto acá, ¿sí? Si yo aquí ya lo conecto con otra entidad. Ah, bueno, sí, así sí puede quedar, ¿sí? Listo, sí, sí queda así, listo. ¿Por qué? Porque hay una relación entre una tabla y la otra y esta pues quedó aquí relacionada con una tabla. Pero si no está este tipo de relación y quedas así aislada completamente, no, esto no puede quedar. ¿Listo? Para que también lo tengamos en cuenta. Este esquema de cardinalidad se da con ese objetivo, ¿sí? De que nosotros, uno, podamos analizar las relaciones, cómo están establecidas, y lo segundo, para eso, para que no vayan a quedar tablas excluidas y que pues no nos vayan a prestar ningún aporte, ¿sí? A nuestra base de datos. Entonces, por eso se da este diagrama para que nosotros podamos así, pues también tener un análisis general de la base de datos. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda en este momento. No, señora. Bueno, listo, Laura. Voy a mostrar entonces en este instante un ejemplo de la evidencia 1, ¿sí? Entonces, de la evidencia 1, este es un cuadro comparativo, entonces los tipos de datos, ¿sí? Entonces, los tipos de datos que ustedes encuentren y aquí están los tipos de bases de datos y por aquí está el cuadro comparativo, ¿sí? Entonces, el cuadro comparativo de los tipos de datos. Y aquí bueno, aquí la pregunta, bueno, que la pregunta ya es diferente, pero es esto, para que lo tengan en cuenta aquí. Cuadro comparativo de la base de datos, miren, y el cuadro comparativo de los tipos de datos. Entonces, para que por favor ustedes lo tengan ahí en cuenta y tengan ya una idea. Y el ejercicio que les acabé de mostrar, entonces ustedes lo pueden hacer también en la herramienta que quieran, lo pueden entregar en Word, en Excel, bueno, ya en la herramienta que ustedes quieran. Entonces, ya sería pues eso en este momento. Bueno, espérenme, ya les muestro. Bueno, entonces ya estamos aquí en la actividad 2. Vuelvo y les digo, por favor, lean el material de la formación porque pues aquí van a encontrar ustedes muchísimo más referencias, otros ejemplos. Tenemos material complementario y aquí están las dos evidencias. Entonces, aquí es donde van a subir esta parte del cuadro comparativo, que es este que les muestro nuevamente. Y aquí abajo van a subir el desarrollo del ejercicio. Aquí está el ejercicio, miren, para que ustedes se puedan guiar. Esto recuerden que lo pueden pues hacer guiándose por las indicaciones que les di o ustedes pues
también pueden hacer otro tipo de análisis y pueden sacar otro tipo de tablas. ¿Listo? Entonces, no sé si ya tengas alguna pregunta final, Laura. No, no, señora, hasta el momento es claro. Listo, bueno, entonces me alegro mucho de que pues haya quedado claro. Espero que pues puedan hacer estos ejercicios. Vuelvo y les digo, pueden utilizar también inteligencia artificial, pero la idea no es que ustedes copien y peguen, ¿sí? La idea es que ustedes analicen. La inteligencia artificial está, pero en algunas ocasiones ella comete errores, ¿sí? Y si nosotros pues no sabemos identificar, por lo menos nos puede entregar una tabla que no tenga una llave primaria, ¿sí? Entonces, pero ustedes pueden decir, ah, bueno, es que aquí le hizo falta una llave primaria y se la pongo, ¿sí? Y basado en lo que me entregó una inteligencia artificial, ah, lo corregí, ¿sí? Y no quiere decir que la inteligencia artificial haga todo mal, no, pero lo importante es que yo sepa, sí, tenga los conceptos, tenga idea de la parte de cómo yo puedo estructurar mi base de datos y asimismo, pues si veo que hay un error en lo que me entrega, pues entonces lo puedo corregir, ¿sí? Y puedo utilizar lo demás, porque para eso están las herramientas, para utilizarlas. Entonces espero que les vaya muy bien en esta actividad. Cualquier duda, recuerden que tenemos los diferentes medios de comunicación, están los foros, está aquí el chat, ¿sí? Recuerden si me escriben por el chat dejarme el nombre del curso porque tengo varios y aquí solamente me muestras el nombre y no puedo reconocer de qué curso son, entonces me dejan el nombre del curso o por el correo electrónico, ¿listo? Entonces, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias por su atención y cualquier duda o comentario, pues quedamos conectados. Hasta luego. Chao, Laura, que Hasta tengas un luego. excelente día. Igual, profe. Chao.